Hola, bienvenido a un nuevo supuesto de nuestro canal Costes y Presupuestos. En este caso lo que vamos a hacer es, partiendo de una serie de datos de cuenta de pérdidas y ganancias y de balance de una empresa, vamos a obtener el capital circulante óptimo o ideal. Pues bien, en este caso tenemos aquí la cuenta de pérdidas y ganancias presupuestada con una serie de compras y una serie de variaciones de materias primas, productos en curso y productos terminados, que en el caso de presupuestado no ha habido variación ni de materias primas, ni de productos en curso, ni de productos terminados. Añadiendo esas variaciones llegaríamos al coste de ventas y, partiendo de las ventas y restando ese coste de ventas, obtenemos el margen bruto. Esos son los datos presupuestados. Y por otra parte, los datos reales son unas compras de 57.500, hemos tenido una variación de materias primas de 145, recordamos que la variación es existencias iniciales menos finales, y cuando da positivo, pues quiere decir que es un mayor componente de coste porque las finales han sido menores, es decir, se han consumido en ese proceso de producción y por lo tanto el consumo de materias primas es superior a las compras. Después sumaríamos los costes de fabricación, sumaríamos la variación de productos en curso, eso nos determina los costes de producción, y sumando la variación de productos terminados, que también es positiva, obtendremos el coste de ventas. Sabemos que restando a las ventas el coste de las ventas obtenemos el margen bruto. Pues bien, estos son los datos de los que partimos, y aparte de esos datos nos dan también una serie de datos reales del balance, tanto del año X como del año anterior, para las partidas de activo corriente y de pasivo corriente. Bien, podemos hacer o calcular esas variaciones, ya que tenemos los datos de dos ejercicios, y por otra parte obtener las medias sumando los saldos de los 2 años y dividiendo entre 2. Bien, partiendo de esos datos y de estos otros que nos da también el enunciado, porque también nos da los datos de periodo medio de maduración presupuestado, lo que podemos obtener es el periodo medio de maduración real. Bien, en este caso vemos que el periodo medio de maduración presupuestado son los datos que tenemos ahí. Eso sabemos que sumándolo nos da el periodo medio de maduración económico, y restando el periodo medio de pago o lo que tardamos por término medio en pagar a los proveedores, obtendríamos el periodo medio de maduración financiero. Por otra parte, sabemos que el concepto de rotación es un concepto que lo que hace es dividir el flujo entre el fondo, es decir, dividir la actividad entre los saldos medios. Bien, partiendo de esta fórmula podemos despejar el saldo medio. Si lo que queremos obtener son los saldos medios, pues los saldos medios serán la actividad dividida entre la rotación. Y partiendo de aquí también podemos obtener los plazos, que en este caso sería dividir 365 entre las rotaciones, pero las rotaciones volvemos a decir que es la actividad entre el saldo medio. Entonces, como estos datos los tenemos, lo que podemos es obtener los periodos medios de almacén. Lo que hacemos en este caso para obtener ese periodo medio de maduración real con los datos que me han facilitado, pues es dividir, como decimos, 365, siempre que trabajemos con el año natural, también se podría trabajar con el año comercial de 360, y eso dividirlo entre la actividad y a su vez entre el saldo medio, pero tenemos los datos correspondientes. La actividad en este caso, en el caso del almacén, la actividad correspondiente son las materias primas o el consumo de materias primas, y el saldo medio de materias primas lo tenemos a partir de los datos de balance. En el caso de fabricación, lo que hacemos es trabajar a nivel de coste de producción y a nivel de productos en curso, y podemos obtener también ese periodo medio real de fabricación. En el caso de venta, vamos a trabajar con el coste de ventas y el saldo medio de productos terminados, y en el caso de periodo medio de cobro, trabajaremos a nivel de ventas y a nivel del saldo de la cuenta de clientes. Por lo tanto, en esta empresa hemos obtenido un periodo medio de maduración económico con esos datos de 108 días, y a su vez restamos el periodo medio de pago partiendo de los datos de las compras y del dato de proveedores del balance, y obtendremos el periodo medio de maduración financiero. Aquí lo que vemos
es que los periodos medios respectivos, o llamados subperiodos también, en el caso de almacén parece que ha mejorado. Decimos que ha mejorado porque cuanto más corto es mejor, porque seremos más eficientes. Ha mejorado en un día. El caso del subperiodo medio de fabricación ha sido peor porque es un día más largo o tardamos un día más en fabricar. En el caso del periodo medio de venta ha sido peor porque tardamos 7 días más en vender los productos, y el periodo medio de cobro ha sido peor también porque hemos tardado 6 días más en cobrar. En cambio, los periodos de pago, el esquema de funcionamiento o cómo hay que pensar es al revés, porque cuanto más tarde en pagar a los proveedores es mejor, cuanto más alargue ese periodo de pago. En este caso es lo que ha sucedido. He alargado el periodo medio de pago, ha sido mejor, y eso me ha ayudado a que mi periodo medio de maduración financiero sea al final mejor porque lo he conseguido acortar en 2 días. Recordamos que el periodo medio de pago lo que hacemos es restarle del periodo medio de maduración económico. Aquí tenemos la actividad correspondiente a cada elemento. Cuando hablamos de materias primas, la actividad con la que tenemos que trabajar es el consumo de materias primas. Cuando hablamos de productos en curso es el coste de fabricación. Productos terminados hablamos de coste de ventas. Cuando hablamos de clientes, el concepto de actividad relacionado son las ventas, y cuando hablamos de proveedores son las compras. Pues bien, a partir de estos datos, otra cosa que podemos hacer es calcular la inversión óptima necesaria de las partidas de circulante. En este caso lo que hay que hacer es pensar un poco al revés, porque cuando voy a calcular los plazos o periodos, lo que hago es trabajar con las rotaciones y con estos elementos de flujo y de fondo. Pero aquí la situación es ir un poco de atrás hacia adelante, porque lo que hago es partir de los plazos de referencia, que son estos que me da el enunciado, o los plazos presupuestados o los periodos óptimos, y a partir de ahí lo que voy a calcular son qué saldos necesitaría tener en mi balance para llegar a obtener esos periodos presupuestados. Pues bien, eso se hace aplicando la fórmula siguiente, es decir, lo que hago es dividir la actividad, esa actividad que hemos visto antes correspondiente a cada elemento, entre 365 y multiplicarla por los plazos de referencia. De esta forma tengo los saldos correspondientes. Bien, en el caso de materias primas vemos que lo que tengo que hacer es multiplicar las compras de materias primas por el periodo medio de almacén, y eso hemos dicho que se dividía entre 365, y así obtengo la inversión óptima en materias primas. En el caso de productos en curso, hablo de multiplicar el periodo medio de fabricación por los costes de producción y dividir entre 365, y así sucesivamente con cada elemento de coste. En el caso de producto terminado, lo que voy a hacer es trabajar con el periodo medio de venta y con la cuenta de clientes, y en el caso de periodo medio de cobro lo que voy a hacer es trabajar con las ventas, es decir, la inversión óptima que necesito de clientes viene de multiplicar el periodo medio de cobro por las ventas y dividir entre 365. Eso me determina mi estructura de activo corriente que debería de tener para conseguir esos plazos de referencia, y con la inversión óptima de proveedores hacemos lo mismo. En este caso lo que vamos es a multiplicar el periodo medio de pago por las compras de materias primas presupuestadas y dividir entre 365. Esto lo comparo con los saldos reales, que estos saldos son los que tengo en el balance que me han facilitado, y de esta forma lo que voy es a comparar ese capital circulante óptimo que proviene de la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente con el capital circulante real. La diferencia vemos que no es demasiado importante, pero podemos hacer otro análisis más detallado, y lo que hacemos ahora es desglosar esa diferencia entre la llamada desviación en plazo y la llamada desviación en actividad. ¿Cómo conseguimos llegar a la desviación en plazo? Pues aplicando la siguiente fórmula. Realmente se trata de restar los plazos medios reales a los plazos óptimos, y eso multiplicarlo por la actividad real entre 365, o dicho de otra forma, la actividad diaria. Esa sería la desviación en plazos. La desviación en actividad, lo que hacemos es aplicar la siguiente fórmula: la actividad real diaria menos la actividad presupuestada multiplicada por el plazo presupuestado.
Este concepto es muy similar a la desviación en precios y en cantidades que se usa para calcular la desviación total en el sistema de costes estándar. Bien, aplicando esas fórmulas obtenemos la desviación en plazo para cada componente de activo corriente y a su vez para la cuenta de proveedores, que es la única que tenemos en el pasivo corriente. Y aplicando la fórmula de desviación en actividad, lo que hacemos es ver en qué cuantía ha sido la causa de la desviación en actividad para cada una de esas cuentas de tanto de activo corriente como de pasivo corriente. ¿Para qué nos ayuda esto? Pues nos ayuda bastante para ver, en primer lugar, lo que observamos de un simple vistazo es que la desviación mayor la tenemos en productos terminados, esa es el componente mayor de desviación, y dentro de esa desviación la causa mayor o la que más peso tiene, más ponderación, ha sido la desviación en plazo. Y esto se ha debido a que, como hemos comentado antes, el periodo medio de venta ha pasado de 10 días a 17 y eso ha hecho que tengamos una inversión real en productos terminados bastante mayor de la que sería necesaria, óptima o ideal. Pues bien, hasta aquí este vídeo y espero verte en próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo.